Desprecié el regalo de cumpleaños de mi novio. Ahora él no quiere saber nada más de mí y me arrepiento de todo. Si alguien me hubiera dicho hace un año que hoy estaría escribiendo esto, llena de arrepentimiento y con un vacío en el pecho, me habría reído en su cara. Pero aquí estoy, sola, sintiéndome la peor persona del mundo por algo que, en su momento, me pareció insignificante. Oliver fue, sin lugar a dudas, el mejor novio que tuve. Y lo peor es que lo supe desde el principio. Desde la primera vez que me sonrió, cuando apenas éramos compañeros en la universidad. Desde la primera vez que me esperó después de clases para caminar juntos hasta la parada del bus. Desde la primera vez que me defendió cuando un profesor fue injusto conmigo. Era el tipo de persona que simplemente está ahí para ti, sin esperar nada a cambio. Y yo, tan ciega, tan egoísta, no supe valorarlo hasta que lo perdí. Oliver era detallista, paciente y lleno de sueños. Amaba la fotografía y siempre llevaba su cámara a todos lados. Decía que le gustaba capturar los pequeños momentos de felicidad en la vida. Así, cuando nos sintamos mal, podemos mirar atrás y recordar que no todo ha sido malo, solía decir. Yo, en cambio, siempre fui más indiferente. No me emocionaba con las pequeñas cosas. Siempre esperaba más. Siempre quería algo mejor. Si salíamos a comer y él elegía un restaurante lindo y sencillo, yo me decepcionaba porque esperaba algo más lujoso. Si me regalaba algo hecho a mano, yo pensaba que debía haber comprado algo más caro. Y esa manera de pensar fue la que me llevó a arruinarlo todo. Desde afuera, éramos la pareja perfecta. No peleábamos mucho, siempre nos apoyábamos y nos entendíamos con una simple mirada. O al menos, eso era lo que yo creía. Nos habíamos conocido en la universidad y lo nuestro fue creciendo de manera natural. Pasamos de ser amigos a salir juntos y luego a ser oficialmente novios. Nos complementábamos de muchas formas. Oliver era tranquilo y paciente. Yo era impulsiva y exigente. Él encontraba alegría en las cosas simples. Yo siempre buscaba más. Siempre me llenó de atenciones. Si veía que estaba cansada, me traía café sin que se lo pidiera. Si tenía un mal día, me escribía mensajes lindos para animarme. En mis cumpleaños, planeaba cosas especiales, sin importar lo difícil que fuera. Yo, en cambio, no era tan detallista. Me acostumbré a recibir, pero no a dar. Y lo peor es que nunca me detuve a pensar en cómo eso podría afectar a Oliver. Oliver nunca fue alguien materialista. No le importaban las marcas de la ropa ni el precio de las cosas. Para él, lo más valioso era el significado detrás de cada gesto. Yo, en cambio, había crecido con la idea de que el amor se demostraba con grandes gestos, con regalos costosos, con cosas que los demás pudieran ver y envidiar. Recuerdo que, un año, para nuestro aniversario, Oliver me regaló un álbum de fotos con nuestros mejores momentos juntos. Había pasado semanas editándolas, escribiendo pequeñas notas en cada una y asegurándose de que cada detalle fuera perfecto. Y yo, simplemente sonreí y le dije gracias. No lo abracé con emoción. No le dije cuánto significaba para mí. En mi mente, ese regalo se sentía demasiado simple. Yo esperaba algo diferente. Un viaje, un collar caro, algo que pudiera presumir. Fue una de las primeras veces que vi a Oliver decepcionado. Pero no dijo nada. Solo me sonrió y me abrazó. No era que hubiera dejado de amarlo, o al menos eso creía en ese momento, pero algo dentro de mí se resistía a aceptar que todo siguiera igual. Me sentía inquieta, como si necesitara algo más, algo que ni siquiera sabía definir. Por otro lado, Oliver empezó a notar mi distanciamiento. Al principio intentó acercarse más, preguntándome si todo estaba bien, si había algo que me molestara, si necesitaba hablar. Pero en lugar de responderle con honestidad, simplemente le decía que todo estaba bien, que solo era estrés del trabajo, que no tenía nada que ver con él. Él me creía, porque confiaba en mí. Sin embargo, había algo que no le decía. Había comenzado a compararlo con otras personas, con las parejas de mis amigas o incluso con personajes de películas y series. En mi cabeza, esos hombres eran más apasionados, más aventureros, más interesantes. Y en contraste, Oliver me parecía predecible. Esa comparación era injusta. Pero en aquel momento, no me di cuenta. Así pasaron los meses. Oliver seguía con su amor incondicional, planeando momentos especiales para nosotros, sin saber que yo, en silencio, los veía cada vez con menos entusiasmo. Lo peor es que ni siquiera entendía por qué me sentía así. Oliver nunca dejó de demostrarme cuánto me amaba. A pesar de mi actitud fría, él seguía esforzándose. Me escribía mensajes a mitad del día preguntándome cómo estaba.
Me sorprendía con pequeños detalles y nunca dejaba de recordarme lo mucho que significaba para él. Pero en vez de hacerme sentir afortunada, comencé a verlo como algo rutinario. Recuerdo una tarde en la que llegué a casa del trabajo y lo encontré cocinando mi platillo favorito. Me recibió con una sonrisa, con los ojos llenos de amor, como siempre. «Te hice algo especial», me dijo, acercándose para darme un beso en la frente. Pero en lugar de sentirme emocionada o agradecida, solo suspiré, le di una sonrisa forzada y un simple «Gracias, Oliver». Él notó mi frialdad, pero no dijo nada. Nos sentamos a cenar y él comenzó a contarme sobre su día. Hablaba con entusiasmo, como siempre lo hacía cuando me veía después de un largo día. Pero yo apenas escuchaba. Asentía de vez en cuando, fingiendo interés, mientras mi mente divagaba en otras cosas. «¿Y a ti? ¿Cómo te fue hoy?», me preguntó, con esa ternura que siempre tenía. «Bien, lo de siempre», respondí sin dar más detalles. Oliver sonrió con tristeza, pero no insistió. A partir de ahí, las cosas comenzaron a cambiar de verdad. Oliver empezó a notar que yo ya no respondía con la misma emoción de antes, que cada vez pasábamos menos tiempo juntos, que mis respuestas eran cortas y distantes. No sé si esperaba que él me enfrentara o que insistiera en preguntarme qué estaba pasando. Pero Oliver nunca lo hizo. En su lugar, siguió amándome como siempre, aunque con un toque de tristeza en los ojos. Tal vez en el fondo, él ya sabía que algo se estaba rompiendo entre nosotros. Y aún así, nunca dejó de intentarlo. Mi cumpleaños se acercaba y Oliver estaba emocionado por ello. Aunque yo no le prestaba demasiada atención, él hablaba constantemente de cuánto quería hacerme sentir especial en mi día. «Este año quiero que sea inolvidable», me dijo un día mientras cenábamos. «No es para tanto, Oliver. Solo es un cumpleaños más», respondí con indiferencia. «Para mí no lo es. Es el día en que naciste, el día en que llegó la persona que más amo en el mundo. ¿Cómo no celebrarlo?». Su respuesta debería haberme hecho sentir afortunada. Pero en lugar de eso, solo suspiré, sintiéndome ligeramente fastidiada. Él no pareció notarlo. Los días pasaron, y Oliver estaba cada vez más ilusionado. Se notaba que estaba planeando algo especial, pero no me decía nada. Solo me miraba con emoción, como un niño que guarda un secreto que está ansioso por revelar. Por otro lado, yo no compartía su entusiasmo. Para mí, era solo otro día. De hecho, no sé en qué momento exacto mi mente empezó a convencerse de que no importaba lo que él hiciera, nada me sorprendería. Yo no sabía lo equivocada que estaba. Nunca imaginé que aquel día marcaría el inicio del fin. La mañana de mi cumpleaños comenzó de manera normal. Me desperté con el sonido del teléfono vibrando. Mensajes de felicitación de amigos y familiares inundaban mis notificaciones. Mientras los leía, sentí un beso cálido en la frente. «Feliz cumpleaños, mi amor», susurró Oliver con una sonrisa. «Gracias», respondí con desgano, aún adormilada. Oliver no pareció darle importancia a mi tono indiferente. Se levantó con entusiasmo y me pidió que me preparara porque tenía un día especial planeado para mí. Yo, en cambio, no estaba particularmente emocionada. Para ser honesta, ni siquiera le había preguntado qué íbamos a hacer. Simplemente asumí que sería lo de siempre, una cena, tal vez un pastel, nada fuera de lo común. Nos arreglamos y salimos. Oliver me llevó a desayunar a mi cafetería favorita. Me conocía tan bien que ya había pedido mi café y mi pan preferido antes de que llegáramos. Me miraba con esa expresión de amor inquebrantable que, en ese momento, yo ya había empezado a dar por sentada. A pesar de sus esfuerzos, yo me sentía desconectada. Después del desayuno, pasamos el día juntos, paseando por la ciudad. Oliver no dejaba de sonreír, emocionado por cada pequeño detalle que había planeado. A veces me preguntaba cómo podía ser tan feliz con tan poco. Yo, en cambio, me sentía insatisfecha sin una razón concreta. Cuando llegó la noche, Oliver me vendó los ojos y me llevó de la mano a un lugar secreto. Sentí su emoción en cada paso que daba. «Confía en mí, te va a encantar», dijo con entusiasmo. Cuando finalmente me quitó la venda, vi que estábamos en un restaurante elegante, con una mesa decorada con velas y pétalos de rosa. En la mesa había un pequeño regalo envuelto con esmero. «¿Todo esto es para mí?», pregunté, intentando sonar sorprendida. «Claro, mi amor. Quiero que esta noche sea especial». Suspiré en mi mente. Había esperado algo más emocionante. Una fiesta con amigos, tal vez. Algo diferente. Pero en lugar de eso, Oliver me había llevado a una cena romántica, como todos los años. Nos sentamos, y él tomó mis manos con ternura.
Antes de cenar, quiero darte tu regalo, dijo, emocionado. Me pasó el pequeño paquete, y yo lo tomé sin mucho entusiasmo. Lo desenvolví con lentitud, sin la menor idea de lo que había dentro. Cuando abrí la caja, encontré un collar de plata con un colgante en forma de estrella. Tenía una pequeña inscripción en el reverso, siempre juntos, y nuestras iniciales. Oliver me miró con ilusión, esperando mi reacción. Yo, en cambio, sentí una punzada de decepción. ¿Un simple collar? Le solté sin pensar, con un tono seco. La expresión de Oliver cambió de inmediato. Sí. Lo mandé a hacer especialmente para ti. Tiene nuestro mensaje secreto grabado. Lo tomé entre mis dedos y lo observé sin mucho interés. Es bonito, pero, ¿solo esto? Después de tanto misterio, esperaba algo más emocionante. El silencio entre nosotros se hizo pesado. Vi cómo la sonrisa de Oliver se desvanecía poco a poco. ¿No te gusta? Preguntó en voz baja. No es eso, es solo que... Hice una pausa, y le respondí, sin tomar en cuenta sus sentimientos. Pensé que tal vez sería algo más especial. No sé, algo que me hiciera gritar de emoción. Oliver bajó la mirada. Su rostro reflejaba una tristeza que hasta ese momento nunca le había causado. Pensé que te gustaría. Pasé semanas buscando algo que representara lo que significas para mí. Suspiré, sintiendo una leve culpa, pero sin retractarme. Es solo que es un collar, Oliver. No es gran cosa. Lo dije sin pensar, sin medir el peso de mis palabras. El silencio que siguió fue insoportable. Oliver apartó la mirada, tratando de ocultar su dolor. La cena continuó en un ambiente tenso. Oliver intentó actuar con normalidad, pero su expresión no volvió a iluminarse como antes. Yo, en mi arrogancia, no le di importancia. No sabía que acababa de romper algo que nunca podría reparar. Los días siguientes fueron extraños. Oliver ya no me miraba con la misma ternura de siempre. Sus mensajes de buenos días se volvieron escasos, y su tono al hablar conmigo era más distante. Al principio, no le di mucha importancia. Pensé que solo estaba molesto y que eventualmente se le pasaría. Pero esta vez fue diferente. Las llamadas se volvieron menos frecuentes. Ya no me abrazaba por la espalda mientras cocinaba, ni me miraba con esos ojos llenos de amor. ¿Estás bien? Pregunté un día, esperando que todo volviera a la normalidad. Oliver me miró con una sonrisa forzada. Sí, todo bien. Pero no lo estaba. La conexión entre nosotros estaba desvaneciendo, y yo no hacía nada por evitarlo. Fue entonces cuando comenzó a salir más seguido. Decía que tenía reuniones con sus amigos o que necesitaba despejarse un poco. Nunca antes había sido así. Oliver siempre prefería quedarse conmigo, pero ahora parecía buscar cualquier excusa para estar lejos. Por primera vez, sentí miedo. Y lo peor es que no tenía idea de cómo arreglar lo que había hecho. Un día, él había salido y no llegó hasta la 1:47 de la mañana. Yo lo esperaba sentada en el sofá de la sala, abrazando mis propias piernas, con el estómago hecho un nudo. Nunca antes me había sentido así. Nunca antes Oliver había llegado tan tarde sin avisar. Él entró con paso calmado, pero su expresión no era la misma de siempre. Oliver siempre llegaba a casa con una sonrisa, con un beso, con un comentario sobre su día. Pero esta vez, su mirada evitó la mía. ¿Dónde estabas? Pregunté, con un tono más serio del que pretendía. Él dejó las llaves sobre la mesa y se quitó la chaqueta con tranquilidad. Salí con unos amigos, respondió sin más. ¿Y no podías avisar? Oliver suspiró y pasó una mano por su cabello, claramente agotado. ¿Desde cuándo tengo que avisarte cada vez que salgo? Sus palabras me sorprendieron. No eran agresivas, pero sí marcaban una distancia. No es eso, Oliver. Es solo que nunca antes habías hecho esto. Me preocupé. Él se apoyó en la pared y cruzó los brazos. ¿De verdad te preocupaste? Por supuesto. Oliver rió por lo bajo, pero sin rastro de diversión. Es curioso. Antes ni siquiera te importaba lo que hacía. Su comentario me tomó por sorpresa. ¿Por qué dices eso? Thalía, ¿cuándo fue la última vez que te importó algo que hice por ti? El aire se sintió pesado de golpe. ¿A qué te refieres? Me refiero a todas las veces que intenté hacerte feliz. A todas las veces que me esforcé por verte sonreír, y lo único que recibí a cambio fue indiferencia. Mi boca se abrió para responder, pero no supe qué decir. Oliver, yo. No me malinterpretes, Thalía. No estoy diciendo esto para hacerte sentir mal.
Solo he estado pensando mucho en todo. Su tono era calmado, pero sentí que cada palabra me atravesaba como un cuchillo. ¿Y qué has estado pensando? Pregunté con un hilo de voz. Oliver suspiró y se pasó la mano por el rostro, como si estuviera reuniendo el valor para decir lo que venía. No sé si quiero seguir con esto. Mi corazón se detuvo. Esas palabras sí que me dolieron de sobremanera. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que estoy cansado. Que me siento vacío. Que cada día que pasa siento que somos dos extraños viviendo en la misma casa. Eso no es cierto, susurré, sintiendo un pánico creciente en mi pecho. No lo es. ¿Cuándo fue la última vez que tuvimos una conversación sincera? ¿Cuándo fue la última vez que me miraste como si realmente me quisieras en tu vida? Las lágrimas comenzaron a nublar mi vista. Yo te amo, Oliver. Él sonrió con tristeza. Yo también te amo, Thalía. Pero el amor no es suficiente cuando una persona se siente invisible. Su voz era tan serena que dolía aún más. No había gritos, no había acusaciones. Solo la fría y cruel verdad. ¿Esto es por lo del collar? Pregunté. Oliver negó con la cabeza. No es solo el collar. Es todo. Es la indiferencia, es el desgaste, es la sensación de que nunca seré suficiente para ti. Intenté acercarme, pero él dio un paso atrás. No quiero hacerte daño, Thalía, dijo con suavidad, pero tampoco quiero seguir sintiéndome así. Mi garganta se cerró. Y no quería que esto pasara, murmuré, sintiendo mi cuerpo temblar. Y yo tampoco. Oliver se quedó en silencio un momento y luego suspiró, dándose la vuelta. Voy a dormir en el sillón esta noche. Y con esas palabras, se marchó, dejándome sola con un vacío en el pecho que nunca antes había sentido. Los días siguientes fueron un torbellino de ansiedad y desesperación. Oliver y yo aún compartíamos el mismo espacio, pero la distancia entre nosotros se hacía cada vez más grande, como un abismo imposible de cruzar. Ya no era solo la frialdad en sus gestos o la ausencia de sus sonrisas, sino el vacío absoluto que se instaló en nuestra relación. Al principio, intenté ignorarlo, aferrándome a la idea de que solo necesitábamos tiempo. Me convencí de que, con pequeños gestos, podría arreglar lo que había roto. Me esforcé en hacer su comida favorita, en preguntarle cómo había sido su día, en acercarme para abrazarlo mientras veíamos televisión. Pero cada intento se encontró con una barrera invisible. Oliver respondía con monosílabos, asentía distraídamente o simplemente se alejaba sin decir nada. Empecé a notar que pasaba más tiempo fuera de casa. Antes, siempre llegaba puntual del trabajo, y los fines de semana eran nuestros. Ahora, sus horarios eran inciertos, y cuando le preguntaba dónde iba, su respuesta era siempre la misma: solo estoy despejando mi mente. No podía reprochárselo. Sabía que tenía derecho a estar molesto, pero la idea de perderlo me carcomía por dentro. Las noches eran las peores. Aunque dormíamos en la misma cama, sentía su ausencia de una manera dolorosa. Ya no me abrazaba al dormir, ya no buscaba mi mano entre las sábanas. A veces me quedaba despierta, mirándolo en la oscuridad, preguntándome en qué momento todo se había desmoronado. Me arrepentía de cada momento en el que lo había tratado con indiferencia, de cada vez que había ignorado sus esfuerzos por hacerme feliz. Ahora que lo veía alejarse, comprendía que había dado su amor por sentado. Un sábado por la tarde, mientras yo intentaba actuar con normalidad, Oliver se sentó frente a mí en la mesa del comedor. Su expresión era seria, y en su mirada había una determinación que me puso nerviosa. Supe, antes de que abriera la boca, que algo estaba a punto de cambiar para siempre. Dijo que había estado pensando mucho en todo, que no podía seguir así, que se sentía vacío. No lo dijo con rabia ni con rencor, sino con la calma de alguien que ya había tomado una decisión y solo estaba esperando el momento adecuado para comunicarla. Me explicó que me quería, pero que el amor no siempre era suficiente. Que, aunque intentó recuperar la conexión que alguna vez tuvimos, se dio cuenta de que algo dentro de él se había roto. Y lo peor de todo es que no tenía la certeza de que pudiera repararse. Cada palabra que salía de su boca era como un golpe directo a mi pecho. Quise interrumpirlo, quise pedirle que nos diéramos más tiempo, que podíamos solucionarlo, que haría lo que fuera necesario para demostrarle que todavía valía la pena luchar por nosotros. Pero mi voz se quebró antes de que pudiera siquiera formular una respuesta coherente. Oliver no estaba buscando un debate ni una negociación. Ya había tomado su decisión. Lo vi en sus ojos, en la manera en la que mantenía la compostura mientras yo me desmoronaba. No había rabia en su rostro, solo tristeza y resignación. Me dijo que se iría en unos días, que ya había hecho los arreglos necesarios para mudarse a otro lugar,
que no quería hacerme más daño prolongando lo inevitable. Fue en ese momento cuando entendí que no había vuelta atrás. Me quedé sentada a la mesa mucho después de que él se levantara y se fuera a la habitación. Mis pensamientos estaban nublados. Mi mente repetía una y otra vez todo lo que había pasado, buscando desesperadamente una manera de arreglarlo. Pero la realidad era que no podía. Había despreciado algo tan valioso como el amor de Oliver. Lo había empujado a un punto donde ya no tenía fuerzas para intentarlo más. Y ahora lo estaba perdiendo. Por primera vez en mi vida comprendí lo que era el verdadero arrepentimiento. Pero ya era demasiado tarde. Los días siguientes fueron una tortura. Sabía que Oliver se iba a ir, pero cada segundo que pasaba, cada silencio entre nosotros, cada espacio vacío en nuestra rutina, hacía que la realidad me golpeara con más fuerza. Intenté hablar con él, intenté acercarme de todas las formas posibles, pero él ya no estaba presente. No importaba cuánto lo intentara, cuánto llorara en las noches o cuánto deseara que todo fuera una pesadilla, él había tomado su decisión. El día que se fue, me quedé en la puerta viéndolo cargar sus últimas cosas. Quise decir algo, cualquier cosa que lo hiciera cambiar de opinión. Pero, ¿qué podía decirle? ¿Qué argumento podía darle después de todo lo que había pasado? Había despreciado su amor, había minimizado sus esfuerzos, y cuando él se había cansado de intentarlo, yo había reaccionado demasiado tarde. Lo vi subirse al coche y arrancar. Lo vi alejarse sin mirar atrás. Y cuando finalmente desapareció de mi vista, el silencio en el departamento fue ensordecedor. Pasaron los días, luego las semanas. Después de 3 meses sin una palabra, entendí que no habría una segunda oportunidad. No volví a saber de él. No me bloqueó, no me prohibió hablarle, pero tampoco me respondió. Lo entendí perfectamente, yo ya no era parte de su vida. Las primeras semanas me aferré a la esperanza de que, con el tiempo, él pudiera perdonarme, que en algún momento su enojo y su dolor se desvanecerían y podríamos intentarlo de nuevo. Pero el tiempo pasó, y Oliver nunca volvió. Seguí con mi vida, o al menos lo intenté. Pero todo se sentía vacío sin él. La comida no sabía igual, las películas no tenían sentido, las cosas que antes me hacían feliz ahora eran solo recordatorios de lo que había perdido. Cada rincón del departamento me recordaba a él. Sus risas, sus detalles, su amor incondicional. Todo lo que había dado por sentado. El arrepentimiento me consume todos los días. Daría lo que fuera por volver en el tiempo, por valorar todo lo que Oliver hizo por mí, por no haber actuado como una niña caprichosa que no supo ver lo afortunada que era. 6 meses después, me encontré con Oliver en un café. Él iba con otra chica. Ella se reía de algo que él decía, y en sus ojos había esa chispa que yo alguna vez apagué. Nos cruzamos por casualidad al salir. Talía, dijo, cortés pero distante. Oliver, balbuceé, pero las palabras se ahogaron en mi garganta. Antes de que pudiera decir más, él asintió con la cabeza y se fue, tomando la mano de ella. Me quedé ahí, paralizada, comprendiendo que no era el collar lo que había sido insuficiente, sino yo.